En Venezuela la situación actual es insostenible. En las trochas y caminos improvisados que miles de personas utilizan para huir del país, el peligro acecha en cada rincón. Se encuentran hombres armados con fusiles, pistolas y granadas. En este ambiente hostil, los gritos son comunes. Pero nadie se detiene a mirar, porque hacerlo puede ser interpretado como una amenaza. La única opción es seguir avanzando, dejando atrás el miedo y las dudas. El régimen de Nicolás Maduro ha llevado al país a un abismo sin retorno. Considerado por muchos como un criminal y un genocida, Maduro enfrenta acusaciones no solo de corrupción, sino también de represión sistemática contra su pueblo. Venezuela, que alguna vez fue un refugio de prosperidad en el siglo XX, un destino deseado por latinoamericanos, estadounidenses y europeos que buscaban cumplir sus sueños, ahora es un país del que millones huyen desesperadamente. La llegada del chavismo marcó un antes y un después. Lo que alguna vez fue conocido como el sueño venezolano se ha transformado en una pesadilla de proporciones históricas. Según datos recientes, más de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, convirtiendo esta migración en una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad. El impacto de la crisis económica. El salario mínimo en Venezuela es de apenas 130 a 150 bolívares, lo que equivale a entre 3 y 4 dólares. Una cifra insuficiente para cubrir siquiera las necesidades básicas. La mayoría de los pensionados reciben una cantidad similar, obligándolos a depender de ayudas externas o de familiares en el extranjero. En estas condiciones, nadie puede sobrevivir. La represión gubernamental agrava aún más la situación. Quienes piensan diferente o se atreven a alzar la voz enfrentan persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas. La corrupción y el narcotráfico se han convertido en pilares del régimen, dejando al país en una situación de deslegitimación internacional. Frente a este panorama desolador, miles de venezolanos emprenden un viaje peligroso hacia Estados Unidos buscando un futuro mejor. Esta travesía, que abarca más de 8.000 kilómetros y atraviesa al menos 7 países, está plagada de obstáculos y riesgos mortales. El cruce de la frontera. El primer desafío. El recorrido comienza en la frontera entre Venezuela y Colombia, una de las más peligrosas de la región. Esta zona está controlada por grupos armados y mafias que han hecho del tráfico de migrantes un negocio lucrativo. Las familias deben pagar tarifas exorbitantes para cruzar, muchas veces enfrentándose a extorsiones y violencia. Si logran cruzar, el siguiente obstáculo es la selva del Darién, un territorio inhóspito entre Colombia y Panamá. Este lugar, conocido como el Infierno Verde, es una de las rutas más mortales para los migrantes. La selva está llena de peligros, terreno fangoso, lluvias torrenciales, ríos caudalosos y temperaturas extremas. Los relatos de quienes han atravesado el Darién son desgarradores. Muchos mencionan haber visto cadáveres en los ríos o a lo largo del camino. A esto se suma la amenaza constante de abusos. Según organizaciones humanitarias, hasta el 80% de las mujeres que cruzan esta selva son víctimas de agresiones sexuales. El Arién, el Infierno Verde. Superar la selva del Darién es para muchos migrantes venezolanos el tramo más peligroso de su travesía. Este territorio, que conecta Colombia con Panamá, no solo es una barrera natural prácticamente impenetrable, sino también un lugar donde convergen peligros de todo tipo: terrenos resbaladizos, animales salvajes, inundaciones repentinas y enfermedades tropicales. Con temperaturas que oscilan entre los 20 y 30 grados Celsius y lluvias torrenciales que pueden durar días, el Darién pone a prueba incluso a los más fuertes. Los ríos caudalosos que atraviesan la región no solo dificultan el paso, sino que también son trampas mortales. Muchos migrantes pierden la vida al intentar cruzarlos, arrastrados por corrientes incontrolables. El aislamiento del lugar lo convierte en un escenario ideal para la operación de grupos criminales, desde traficantes de personas hasta guerrilleros y bandas armadas. Los testimonios son desgarradores: robos, extorsiones y, lo más alarmante, un altísimo porcentaje de agresiones sexuales hacia mujeres y niñas.
Este dato ha hecho que muchas viajen preparadas con anticonceptivos de emergencia como parte de su equipaje, una medida tan desesperada como dolorosa. Las rutas centroamericanas, nuevos obstáculos. Salir del Darién no garantiza un camino más seguro. Los migrantes que logran llegar a Panamá deben enfrentarse a nuevas barreras, tanto físicas como legales, en los países de Centroamérica. Cada nación tiene su propio sistema migratorio y medidas de control, muchas de las cuales han endurecido recientemente sus políticas debido al aumento de personas en tránsito. En Costa Rica, Honduras y Guatemala, los migrantes enfrentan detenciones arbitrarias y deportaciones masivas. También se exponen a grupos criminales que operan en estas rutas, especialmente en áreas rurales donde la presencia estatal es limitada. En este punto del trayecto, el agotamiento físico y emocional comienza a cobrar un precio alto. Las familias se fragmentan, muchas veces dejando atrás a los más vulnerables, niños, ancianos o personas enfermas. México y el tren de la muerte. La última frontera, llegar a México, representa el inicio del tramo final hacia Estados Unidos, pero también trae consigo nuevos desafíos. Uno de los medios más utilizados por los migrantes para avanzar dentro del país es la Bestia, el famoso tren de carga conocido como el tren de la muerte. Subirse a este tren implica un riesgo enorme. Los migrantes deben trepar mientras el tren está en movimiento y muchos terminan mutilados o perdiendo la vida en el intento. Además, la constante vigilancia de las autoridades mexicanas y los cárteles de la droga que operan en la región convierten cada kilómetro en una prueba de supervivencia. Aquellos que logran llegar a la frontera entre México y Estados Unidos enfrentan la última y quizás más compleja barrera. Esta frontera, que se extiende por más de 3.000 kilómetros, está vigilada por tecnología avanzada, patrullas fronterizas y un muro que se ha convertido en símbolo del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. La incertidumbre en Estados Unidos. A pesar de los peligros y sacrificios, muchos migrantes creen que cruzar la frontera y ser detenidos por la patrulla fronteriza les permitirá iniciar un proceso de asilo en Estados Unidos. Sin embargo, las políticas migratorias actuales han complicado este sueño. Con la administración de Joe Biden, la mayoría de los procesos de asilo ahora se gestionan desde territorio mexicano, dejando a los migrantes en un limbo legal. Las negativas son cada vez más frecuentes, y aquellos que logran avanzar deben enfrentarse a largos periodos de espera en condiciones precarias. El reciente anuncio de que el programa de parole humanitario no será renovado para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses ha aumentado la incertidumbre. Este programa, que permitió a miles de personas permanecer en Estados Unidos por 2 años bajo ciertas condiciones, ya no estará disponible. Esto deja a más de 500.000 de personas en un estado de vulnerabilidad extrema. Un camino de sufrimiento y esperanza rota. La travesía de más de 8.000 kilómetros desde Venezuela hasta Estados Unidos no solo es física, sino también emocional. Cada paso está marcado por el miedo, la incertidumbre y la desesperación. Familias enteras se separan, niños crecen sin padres y muchas personas pierden la vida sin siquiera alcanzar su destino. Sin embargo, esta crisis migratoria tiene un responsable claro: el régimen de Nicolás Maduro. Un gobierno corrupto y represivo que ha llevado a millones de venezolanos a buscar fuera de su país lo que no pueden encontrar dentro: seguridad, estabilidad y dignidad. El éxodo como reflejo de una nación quebrantada. El fenómeno migratorio venezolano es mucho más que cifras. Representa una de las mayores tragedias humanas de nuestra era. Detrás de cada número hay historias de pérdida, sacrificio y resiliencia. Pero, ¿cómo llegó Venezuela a este punto? En el siglo XX, Venezuela era sinónimo de oportunidades. La riqueza petrolera convirtió al país en un polo de desarrollo, atrayendo a personas de toda América Latina, Europa e incluso de Estados Unidos. Se construyeron ciudades modernas, floreció la educación y el sistema de salud se convirtió en un modelo para la región. Sin embargo, la llegada del chavismo marcó un cambio radical. La implementación de políticas populistas, el control estatal de industrias clave y la corrupción masiva erosionaron rápidamente la economía.
La hiperinflación alcanzó niveles históricos, destruyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. El sistema de salud colapsó y la educación quedó relegada. La crisis humanitaria comenzó a gestarse en silencio hasta que, en la última década, explotó con una magnitud sin precedentes. La inseguridad alimentaria afecta a más del 90% de la población, y los servicios básicos como el agua y la electricidad son intermitentes en la mayoría de las regiones. El costo humano de la migración. La migración masiva no solo es un reflejo de la desesperación, sino también una tragedia en sí misma. Los migrantes venezolanos enfrentan múltiples formas de violencia a lo largo de su viaje. En la frontera entre Venezuela y Colombia, las mafias controlan los pasos fronterizos informales, conocidos como trochas. Aquí las familias son separadas y las mujeres y niñas son especialmente vulnerables a los abusos. En el trayecto por Centroamérica, los riesgos aumentan. Desde secuestros hasta asesinatos, pasando por extorsiones y robos, cada país representa un nuevo desafío. Los testimonios de aquellos que han logrado completar el viaje están llenos de relatos de pérdida. Madres que han enterrado a sus hijos en el camino, familias que nunca volvieron a encontrarse y jóvenes que han sido víctimas de la trata de personas. El caso de la selva del Darién es emblemático. Esta zona no solo representa un reto físico, sino también un trauma psicológico. Muchos migrantes que logran atravesarla quedan marcados de por vida por las cosas que han visto y experimentado. Las imágenes de cadáveres, los gritos de quienes quedan rezagados y las constantes amenazas convierten este paso en una prueba de supervivencia. Los menores migrantes, las víctimas más vulnerables. Entre las historias más desgarradoras se encuentran las de los niños migrantes. Estos menores, que a menudo viajan con sus padres o en grupos improvisados, enfrentan peligros inimaginables. La falta de alimento y agua, las enfermedades y la exposición a la violencia los convierten en las principales víctimas de este éxodo. En muchos casos, los niños quedan separados de sus familias en las detenciones realizadas por las autoridades migratorias. Otros son abandonados o entregados a traficantes de personas, quienes prometen llevarlos a salvo a su destino final, pero rara vez cumplen con su palabra. Además, las condiciones de los albergues temporales, tanto en México como en los países centroamericanos, no son adecuadas para menores. Hacinamiento, falta de higiene y escasez de recursos básicos agravan aún más su situación. El sueño americano bajo amenaza. Para aquellos que logran llegar a la frontera de Estados Unidos, la realidad dista mucho de las expectativas. Muchos migrantes imaginan que, una vez en suelo estadounidense, tendrán acceso a oportunidades de empleo, educación y una vida digna. Sin embargo, las políticas migratorias actuales han dificultado el acceso al asilo y a programas de ayuda. La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses ha generado un sentimiento de desamparo entre los migrantes. Este programa, que ofrecía una oportunidad temporal para regularizar su situación, ahora deja a cientos de miles de personas en el limbo. A esto se suma el endurecimiento de los controles fronterizos. Las deportaciones masivas y la externalización de los procesos de asilo a territorio mexicano son obstáculos adicionales para los migrantes que buscan establecerse en Estados Unidos. Un problema sin solución inmediata. La magnitud de la crisis migratoria venezolana requiere una respuesta coordinada a nivel internacional. Sin embargo, las acciones tomadas hasta ahora han sido insuficientes. Los países de la región enfrentan sus propios desafíos económicos y sociales, lo que limita su capacidad para recibir y atender a los migrantes. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la situación sigue deteriorándose. Con un régimen que se aferra al poder mediante la represión y el control, la posibilidad de un cambio político parece lejana. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo detener un éxodo cuando las condiciones que lo originan no han cambiado? La magnitud del éxodo venezolano y un llamado a la acción. La crisis migratoria venezolana ha trascendido las fronteras de América Latina, convirtiéndose en uno de los mayores retos humanitarios de nuestra era.
Este fenómeno no es solo el resultado de una economía destruida, sino de un régimen que ha fallado en proteger a su pueblo. Nicolás Maduro y su gobierno han perpetuado un sistema corrupto que condena a millones a la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. La travesía de los migrantes, que supera los 8.000 kilómetros, simboliza la resistencia de quienes buscan un futuro mejor, pero también refleja una tragedia global que no puede ser ignorada. Es desgarrador pensar que un país como Venezuela, que en el pasado fue refugio y esperanza para tantos, ahora sea el origen del mayor éxodo en la historia reciente de la región. La comunidad internacional debe tomar un rol más activo, no solo brindando asistencia a los migrantes, sino también presionando para un cambio político en Venezuela. Es evidente que mientras el régimen de Maduro permanezca en el poder, la diáspora venezolana continuará creciendo, y con ello, las historias de sufrimiento y pérdida se multiplicarán. Y hasta aquí llega este video sobre la crisis migratoria venezolana y el doloroso camino que tantos deben recorrer en busca de una vida digna. Si algo queda claro es que esta situación no es solo un problema de los migrantes, sino de todos nosotros como humanidad. Reflexionar y actuar son pasos esenciales para que estas historias no se sigan repitiendo. El impacto en los países receptores. La crisis migratoria venezolana no solo ha transformado la realidad de quienes se ven obligados a abandonar su hogar, sino que también ha generado profundos impactos en los países que los reciben. Naciones como Colombia, Perú, Ecuador y Chile han visto un incremento significativo en sus poblaciones migrantes, lo que ha representado un desafío para sus sistemas sociales, económicos y políticos. Colombia, al ser el vecino más cercano y uno de los principales puntos de entrada, ha acogido a más de 2,5 millones de venezolanos. Esto ha puesto una presión inmensa sobre su infraestructura, especialmente en sectores como la salud y la educación. En muchas ciudades, los hospitales han tenido que ampliar sus servicios para atender a miles de nuevos pacientes, mientras que las escuelas han registrado un aumento notable en la matrícula de niños migrantes. En Perú, la situación no es muy diferente. Con una de las comunidades venezolanas más grandes fuera de su país, Lima se ha convertido en un punto neurálgico para esta diáspora. Aunque el gobierno peruano ha implementado iniciativas como el Permiso Temporal de Permanencia, PTP, muchos migrantes siguen enfrentando barreras para acceder a empleos formales, lo que los empuja hacia la economía informal, donde están expuestos a explotación y bajos salarios. México, por su parte, ha sido tanto un país de tránsito como de destino. La llegada masiva de migrantes venezolanos ha añadido una nueva capa de complejidad a los desafíos que ya enfrentaba el país en su frontera con Estados Unidos. Muchos migrantes quedan atrapados en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, enfrentando condiciones de hacinamiento, inseguridad y falta de recursos, mientras esperan una resolución a sus solicitudes de asilo. La urgencia de una solución regional. La magnitud de la crisis requiere un enfoque regional que trascienda fronteras y diferencias políticas. Programas como el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, RMRP, por sus siglas en inglés, liderado por organismos internacionales, han sido fundamentales para coordinar la asistencia humanitaria. Sin embargo, estas iniciativas no son suficientes para abordar las raíces del problema. Es fundamental que los gobiernos de América Latina y el Caribe trabajen juntos no solo para atender a los migrantes, sino también para generar presión internacional que lleve a una transición política en Venezuela. Además, los países receptores necesitan apoyo financiero y técnico para fortalecer sus capacidades y garantizar que los migrantes puedan integrarse plenamente en sus sociedades. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que hay una solución viable a corto plazo para Venezuela y para los migrantes que buscan refugio en otros países? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Si este tema te pareció importante, dale like, compártelo con más personas y suscríbete al canal para seguir visibilizando historias como estas. Tu apoyo hace una gran diferencia. También recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.
Muchas gracias por quedarte hasta el final, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!